Y ya en ritmo navideño, vengo a mostrarles un caso de esta plaquita, que es justamente un tema que estábamos hablando hace un ratito con unos colegas del grupo. Este equipo llegó sin encender, había tenido un cortocircuito brutal, se le cambió el EC, se reparó. Bueno, el equipo empezó a encender, pero empezó a encender sin imagen. Ahí está encendido, sin mostrar imagen. A este equipo se le reprogramó una BIOS, dos BIOS, y al tercer archivo distinto es que finalmente el equipo empezó a mostrar imagen. Pueden ver, está encendido, HDMI, sin imagen. Ahora, lo que yo hice fue ponerle una de las BIOS que me falló, que es una BIOS que inclusive figuraba en el lugar donde lo descargué como probada, que la persona que la había subido dijo, esta está probada, está ok. Quiero que vean, voy a activar la camarita, quiero que vean el consumo del equipo, porque ahora justamente vamos a intentar ver las diferencias de un equipo con una BIOS dañada y con una BIOS en buen estado. Consumo 10 mAh en standby, presiono el botón de power, sube, estabiliza en 605 mAh, 607, está más o menos ahí en los 608, 609, está entre los 605 y 610 mAh, ¿bien? Y ahí queda sin mostrar imagen. Ahora vamos a empezar a ver algunos detalles. Primero, para detectar BIOS dañadas, suele decirse que midamos Resume Reset. En un equipo que enciende, el Resume Reset está presente. Suele hablarse del consumo, ya vieron el consumo, 610 mAh. Vamos a medir lo que son las fuentes y después vamos a ver transferencia de datos en el terminal 1 y 2, en los terminales 1 y 2 de la BIOS. Voy a cambiar mi camarita para aquí. Voy a sacar este cable, odio los cables. Acá pueden ver las bobinas que tenemos ahí cerca del CPU. Esta y esta. Donde tenemos VCore VGFX, efectivamente. Tenemos 1.13, 1.10. Las demás fuentes están trabajando. 3.3, 5, 1.1, 1.5. Midamos también lo que es el Platform Reset, que a veces se habla del Platform Reset también, ¿no? ¿Por qué no? Es el reset para que empiece a trabajar el CPU. Terminal 22. Tengo 3.3 volts. Ahí está, paradito. Entonces, este equipo ya tiene Resume Reset. Este equipo tiene todas las tensiones. Este equipo tiene Platform Reset y no está mostrando imagen. Voy a cambiar mi cámara porque ahora lo que quiero ver son datos. Quiero ver qué tal andan los datos de la BIOS, terminales 1 y 2. No se preocupen porque el equipo está encendido, porque este equipo no calienta prácticamente nada, al menos no en este estado. Pongo acá el osciloscopio. Terminal 1 de la BIOS. Esto es lo que veo con el equipo encendido. Terminal 2 de la BIOS. Esto es lo que veo con el equipo encendido. Y ahí queda, ¿eh? No cambia. Pueden ver, no cambia, no cambia, no cambia. Terminal 1, no cambia. No cambia, no cambia, no cambia, no cambia, no cambia, no cambia. Apago el equipo, enciendo. Quiero que vean también. Ahí está el equipo en standby. Tengo tren de pulsos, tiempo, tren de pulsos, tiempo. Terminal 2 en standby, tren de pulsos, tiempo, tren de pulsos, tiempo. Enciendo. Transferencia de datos que no termina nunca, transferencia de datos que no termina nunca. Terminal 2, transferencia de datos que no termina nunca, transferencia de datos que no termina nunca. Esto es lo que podemos ver con esta BIOS que no funciona en este equipo. Consumo de alrededor de 600 mAh, Resume Reset presente, todas las fuentes presentes, el Platform Reset presente y lo que es terminales 1 y 2 del BIOS con transferencia de datos. Ahora voy a sacar esta BIOS que ya sé que no funciona y le voy a poner la que funciona. Para que veamos la diferencia. El Resume Reset es un tip que suele encontrarse en cantidad de blogs, cursos, páginas de los técnicos orientales
y realmente considero que es una de las cosas que tendrían que actualizar, porque ya vienen hace 20 años hablándonos del Resume Reset para detectar una BIOS dañada, y hoy en día ya prácticamente no nos sirve. Es mucho más normal encontrar un equipo que encienda y no muestra imagen, o que enciende, se apaga y se enciende y se apaga, o lo que sea, o que encienda y te muestra una pantalla en negro o algo así. Es mucho más normal encontrar un equipo en ese estado con un daño de BIOS que un equipo con falta de Resume Reset. Entonces ya del vamos es un tip medio flojo, ya el equipo encendido no te sirve para nada. El otro punto, como dijimos, es bueno, analizamos también las fuentes, por si a alguien le parece interesante, que están todas las fuentes. Eso también nos va a importar en el momento que hablemos de consumo. Vimos el Platform Reset y vimos el consumo de 600 mAh. También vimos terminales 1 y 2, su comportamiento. Y estoy repitiendo todo esto solamente para dar tiempo que se enfríe la BIOS, porque no me gusta encender un equipo con la BIOS muy caliente. Esta placa, para que tengan referencia, es una MB47II4, y ahora voy a sacar la cámara porque ya necesito mostrarles que el equipo funciona con esta BIOS. Para matar dos pájaros con un tiro, si logro desenredar estos cables, les prometo que voy a medir el consumo nuevamente. Ahí está. Conecto aquí. Conecto. Consumo en standby sigue exactamente el mismo. Presiono el botón de encendido. El consumo sube. Tengo alrededor de 550 mAh. 551. A los 500 me muestra imagen y estabiliza en 500 mAh mostrándome imagen. ¿Ven? Ahí está. El equipo ya muestra imagen. Ahora quiero ver la diferencia con respecto a lo que son los terminales 1 y 2. No hace falta volver a medir tensiones porque es obvio que las tensiones están presentes y el equipo anda. Terminales 1 y 2 de la BIOS. Otro tip que circula el mundo. Midan a ver si hay comunicación. Vamos a ver la diferencia. Antes BIOS corrupta, ahora BIOS funcional. ¿Qué cambia? Ahí tenemos de nuevo el trencito de pulso. Es tiempo, trencito de pulso, tiempo. Terminal 2, trencito de pulso, tiempo, trencito de pulso, tiempo. Vamos a encender el equipo. Tren de pulsos, tren de pulsos, tren de pulso, 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 tren de pulso. Y ahí cambió. Vamos a revisar ahora con relación al 2, al terminal 2. Ahí volvió el tren de pulso. Simplemente apagué el equipo. Está apagado. Pero ya una vez que lo enciendo, lo apago, miren cómo queda. Voy a desconectar. Volver a conectar. Y ahí volvemos al punto inicial donde tenemos tren de pulso, tiempo, tren de pulso, tiempo. Presiono el botón de encendido. Vuelvo a tener datos, 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 datos. Y ahora para de nuevo. Bien. Podemos ver ahí las diferencias. Me he dado cuenta que no volví a cambiar la cámara para medir lo que es consumo. Entonces, vamos a traerla de vuelta a su posición para medir consumo, para que ustedes puedan ver, porque si no van a decir, Cristian es un mentiroso, se puso el gorrito de Papá Noel y me vino a contar mentiras. Consumo de 10 mAh, presiono el botón de power. Se me escapó el botón, el ganchito, ahí está. 600, 500, 550. Ahí alrededor de los 500 ya me muestra imagen. Me olvidé ahora de conectar el HDMI y se me va haciendo largo el video. Listo, conecto el HDMI para que vean el consumo cuando el equipo ya está mostrando imagen. 550. Ahí alrededor de los 500 ya me tiró imagen y estabiliza en más o menos 500 mAh. O sea, la diferencia entre equipo funcional y equipo sin funcionar es de 100 mAh. Por suerte no ha demorado tanto, 10 minutos, y ahora llegamos a las conclusiones. A ver, quiero que hagamos que empecemos a ver qué es lo que pudimos ver en el antes y después. Primero, les aclaro que esta BIOS nuevamente es una BIOS que supuestamente ha salido
estaba funcional, la BIOS corrupta, ¿no? O sea, la BIOS que no sirve aquí no necesariamente es una BIOS que está rota, sino que es una BIOS que a otra persona le ha servido y a mí, en esta placa, no. Puede verse la revisión, puede verse algún detalle, ¿no? Como el tipo de procesador que estoy utilizando o hasta, no sé, la memoria RAM que estoy utilizando. Vamos a poner el ejemplo para que ustedes me entiendan de lo que está ocurriendo aquí. Empecemos hablando de lo que es terminal 1 y 2. En el terminal 1 de la BIOS, ustedes pudieron ver que tenemos en standby lo mismo y cuando encendemos el equipo tenemos una transferencia de datos constante que no se corta en ningún momento. Datos, 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 datos y datos. En el terminal 2, lo mismo, 1 y 2, lo mismo. Cuando ponemos una BIOS que funciona, en un momento esa transferencia de datos cambia. Empezamos de vuelta a tener datos tiempo, empezamos a cambiar las lecturas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros encendemos el equipo tiene una secuencia de post a seguir, ¿no? Tiene una secuencia de arranque. Eso los que están hace más tiempo en informática lo sabrán claro. Lo único que podemos deducir con lo que terminamos de ver es que con la BIOS dañada no lográbamos llegar al final de la secuencia de post. ¿Eso quiere decir que así detectamos una corrupción de BIOS? No, eso quiere decir que no pasaba el post. ¿Qué es el post? El post son un montón de pruebas. Que no pase el post, que yo vea que tengo esa transferencia infinita que no se termina nunca, quiere decir que no logro pasar el post, quiere decir que puedo tener mi chipset en mal estado, puedo tener mi CPU en mal estado, puedo tener mi memoria en mal estado, puedo tener una pista dañada, problemas en la línea de comunicación, puedo tener prácticamente cualquier cosa, inclusive una falla en mi BIOS. Es muy, pero muy complicado, visto el ejemplo que estuvimos viendo, poder definir que justamente tenés una falla en la BIOS. Quiero que recuerden, para que entiendan lo que estoy diciendo también, que a veces algunas placas madres de desktop, cuando salía alguna actualización de BIOS, empezaba a funcionar un módulo de memoria que antes no te andaba. Calculo que ya lo habrán visto. BIOS Update agrega el support a un módulo de memoria marca Kingston no sé cuánto. Antes no te andaba ese módulo, ahora te anda. También agrega compatibilidad a nuevos procesadores. Added CPU support para tal procesador. Antes ese CPU en tu placa no te andaba, ahora te anda. Entonces, la CPU con ese proceso de post va revisando muchas cosas. Y es muy difícil, así, midiendo eso, no se puede definir, a no ser que pretendas capturar esto con un analizador lógico, decodificador de protocolos, analizar los datos, hacer ingeniería inversa y ver la programación. No vas a lograrlo. No vas a lograr entender por qué la secuencia de arranque no llega a su fin. No midiendo el terminal 1 y el terminal 2. Otro punto. Este equipo tiene una BIOS principal, una sola BIOS. No tiene, algunos equipos tienen ese BIOS, el main BIOS. Este equipo tiene solamente esa BIOS. Es una BIOS de 8 megas. Es enorme. Ya ni siquiera podemos hablar que es una BIOS, porque creo que ese concepto de BIOS viene de la época que las BIOS eran de 128K. Y esto ya es un firmware completo. Es mucho más parecido a lo que tenemos un pequeño sistemita operativo ahí adentro de la placa, ¿no? Entonces, en esta arquitectura van a ver eso, pero los invito a probar con su osciloscopio en otros equipos y van a ver que en un equipo funcional no necesariamente van a tener una comunicación así constante de datos que después del post cambia de patrón, sino que en otros equipos van a ver otro comportamiento. Esto no es un estándar. Todas las máquinas durante el post van a tener esa transferencia de datos enormes hasta que en un momento cuando arranque cambia. No. No. Depende del equipo que estés analizando. Puedes hasta agarrar otro equipo que solamente tenga una BIOS como este y los datos que vas a ver son distintos. Durante el post no van a ser la misma transferencia de datos. Entonces ya también podemos definir que no lo podemos llevar a todas las placas. Primero, nos ayuda muy poco. Nos ayuda a saber que el equipo no está arrancando. ¿Por qué? Memoria, CPU, problema de VGA, no sé por qué.
Ya sé que cuando cambia, arranca. Listo, ¿lo puedo aplicar en otra placa? Entonces, mucho no nos sirve. ¿Sirve? Sí. Sirve para ver que el EC se está comunicando con mi BIOS. Sirve para ver que cuando presiono el botón de encendido, la secuencia de arranque empieza. Sirve hasta para ver que el equipo está intentando hacer algo, pero no sabes dónde estás parado. Con 1 y 2 de la BIOS, no sabes dónde está parado. Después vayamos al punto del consumo. Y en el punto del consumo, quiero dejar claro, porque esto, bueno, en el consumo normalmente siempre he tenido muchos atritos con muchas personas. El consumo está bueno, es una herramienta muy buena. Está muy... Me encanta cómo lo utiliza el gordo Efra. ¿Qué hace Efra? Bueno, Efraín Rapucio suele decir que es más o menos como medirle el pulso al paciente. El equipo presenta un defecto y vos haces un cambio de BIOS, un cambio de chip, un cambio de C, lo que sea, y antes de ese procedimiento, o sea, el defecto original del equipo, tenías un consumo. Cambiás algo, volvés a medir qué consumo tenés. De esa forma, puedes hacerte una idea si estás cambiando algo o no, para saber si estás por ahí quizás dándole con el clavo. No es tampoco tan certero, pero ponele que ayuda. Ayuda. En algunos casos te sirve, ¿viste? Te sirve para poder identificar algo, para poder guiarte, para poder empezar a tener un camino. Sirve, es un buen tip, es una buena forma de utilizar la fuente de alimentación. Sin embargo, aquí un equipo con 600 mAh que no da video y con 500 mAh que da video, no me ayuda en nada. Al menos yo considero que no me ayuda en nada para poder identificar una BIOS dañada. ¿Por qué, Cristian? Bueno, primer punto, y lo que yo siempre digo, si nunca te tocó esta placa, si nunca te tocó esta hermosa placa MB47II4, entonces no sabes qué consumo tiene, no sabes qué consumo tiene funcionando, no sabes qué consumo tiene sin funcionar. Esto es un procesador Intel de tercera generación con PCH, y yo ya vi equipos de estos muy parecidos a esto, que cuando tienen que dar video están alrededor de 1 ampere y esto consume 500. Entonces ya es complicado. Entonces supongamos que, bueno, justo ahora me cayó este equipo y yo voy a anotar MB47II4. Ahí tengo la data. Anoto, agarro mi cuaderno. Esa con 600 mAh es BIOS. Con 500 da video. Me la guardo ahí, ya está. La próxima que cae. El problema es que la próxima máquina que me cae con un problema de estos, la BIOS, repito, es enorme. Y esta BIOS le provee informaciones al EC, le provee informaciones al PCH y también tiene informaciones que tienen que ver con memoria, con CPU, con datos, con un montón de cosas. Es mucho pedir que todas las BIOS de esta placa vengan rotas en el mismo lado. O que sean incompatibles de la misma forma. La BIOS es algo muy, muy grande como para pretender que en todos los casos que tengas un problema de BIOS en esta placa, tengas el mismo síntoma. Puede ser un problema de BIOS y que este equipo empiece a encender y apagar y sea un problema de BIOS. Puede ser un problema de BIOS que este equipo encienda y tenga otro consumo. Puede ser un problema de BIOS que encienda y ilumine la pantalla pero no muestre nada, no muestre el post, no te deje entrar en la BIOS, que no arranque. Puede ser un montón de problemas que te puede presentar derivados de una corrupción de BIOS. Entonces, y cada problema de esos te va a dar un consumo distinto. Otro punto también, que por eso también medí las fuentes de alimentación, es el equipo estaba funcionando, digamos, plenamente. El equipo tenía todas sus fuentes de alimentación activa, por lo tanto, mi CPU estaba siendo alimentado perfectamente. Si yo llego a tomar una placa igual a esta, pero supongamos que es una revisión distinta o algo, cambia el CPU, cambia mi consumo, porque mi BGFX y mi VCore estaban siendo alimentados. Entonces, si cambio el CPU de esta máquina, ya no me sirve de nada la nota que tomé. No me sirve de nada la nota que tomé. Si no es exactamente la misma máquina, no me sirve de nada la nota que tomé. Si en mi BIOS de 8 megas, que es una tonelada así de código,
si no está roto justo el mismo pedazo, la misma línea, si no tiene justo la misma línea que la hace incompatible o mala, el consumo va a ser distinto. Para el que todavía no desensambló una BIOS y se anime y quiera probar, los invito a conseguir un programita llamado IDA Pro. Con el IDA Pro puedes desensamblar la BIOS y vas a ver que es una cosa inmensa. Pretender que se rompa siempre en el mismo lado es mucha suerte. Ojo, existen problemas de casos que son fallas en serie. Pero eso ya no es analizar un consumo. Eso es un tip. Nuevamente, respetando, es mi opinión, nada más. ¿Ok? Pero sí, es un tip. Si yo tengo una placa que yo sé, por ejemplo, las antiguas CQ42, que hoy en día por lo menos ya por acá ya prácticamente no se ven más, los primeros modelos de CQ42, que muchas han venido con esa falla de BIOS, y ahí sí se empezaron a generar comentarios de equipo con tal consumo, es falla de BIOS, equipo con falta de tal señal. Creo que el resume reset justamente en aquellos equipos que no encendían faltaba. Entonces empezó a generar ese tema de resume reset, consumo, y ya empezabas a tener muchos tips. ¿Por qué? Porque justo fue una falla en serie. Y cuando tenés una maldita falla en serie, es muy fácil que saques un montón de referencias porque todas se rompen de la misma forma. Pero no pretendas tener una falla en serie en todos los equipos. Es como pretender decir que un Windows siempre se te va a romper mostrándote pantalla azul de un montable de boot volumen. Que todos los Windows se te van a romper de la misma forma, hermano. No, es un sistema operativo, se te puede romper acá, acá, acá o acá. Entonces es muy difícil pretender tomar nota de un consumo y que nos dé la pauta segura de que es un problema en BIOS. Bien, lo importante para poder empezar a analizar lo que son corrupciones de BIOS y definir si sí, vamos a seguir probando, vamos a probar con otra BIOS, vamos a probar con una MClean, vamos a probar con otros archivos, vamos a probar de otra forma, antes de empezar a ponerle calor, porque eso es lo principal, ¿no? Más que no solamente detectar cuando tenés una BIOS mala, porque mucha gente dice, soldás otra y listo. Pero capaz que soldás otra, no te anda, soldás otra, no te anda, y ya cambiás de parecer y empezás a calor. Ya empezás, sacás chips, sacás CPU, sacás cosas. Y ese es el momento donde no hay vuelta atrás. Entonces, lo importante es intentar empezar a analizar cómo se comporta la placa, cómo reacciona, estudiar esta parte de lo que es cómo funciona una computadora, que de electrónica sin duda se habla mucho, de electrónica en todos los cursos, en todos los blogs, en todos los foros, siempre se habla, cómo funciona una fuente, cómo funciona, tenés las señales, tenés los clocks, tenés determinadas cosas, ¿no? Circuito de protección, lo que sea. Todo eso se analiza a fondo, pero lo que no estamos analizando a fondo es cómo funciona la computadora. Esto no fue un análisis a fondo, pero fue más o menos un repaso en lo que es el funcionamiento de un equipo, lo que necesita para arrancar, cómo, esto es la teoría básica de lo que va a ser un equipo al arrancar, y nosotros, siguiendo esa teoría básica que se remonta desde hace décadas, nosotros ya podemos sacar conclusiones de lo que vemos, por ejemplo, en el terminal 1 y 2 del BIOS. Sacar conclusiones más o menos o sea, sacamos una conclusión de qué punto estamos, seguimos perdidos, pero sacamos una conclusión. El próximo nivel es empezar a analizar más a fondo cómo esta placa procesa sus datos, cómo los componentes se comunican entre sí, porque esa es una pregunta muy, muy buena que la he visto hace muchos años y que normalmente sigue sin respuesta, que es cómo un S se comunica con un PCH, cómo un PCH se comunica con una CPU, cómo una CPU se comunica con una RAM, cómo una BIOS se comunica con un EC. Bueno, eso más o menos lo vimos acá, eso es simple. Todas esas líneas de comunicación influyen, todas esas formas de comunicación, o sea, qué idioma habla el uno con el otro, cómo uno le va a mandar un aviso a otro, cómo le va a decir estoy listo, vos arrancás, estoy listo, vos arrancás. Esa es la base para poder pararnos y decir, bueno, estoy más o menos en este punto de la secuencia de post. Porque el terminal 1 y 2 te dicen, estás por ahí.
¿Estás en algún lado? Si queremos saber dónde estamos para poder saber para dónde vamos, es importante empezar a pensar cómo funciona el equipo, analizar cómo funciona el equipo, descubrir más a fondo cómo funciona el equipo para poder cerrar mejor estos casos y evitar terminar aplicando calor de manera desnecesaria, dañando, o sea, actuando de manera desnecesaria, realizando procedimientos desnecesarios, porque capaz que acá yo, o sea, sacaba este chip, tengo más chips nuevos, pongo otro chip nuevo y termino de gusto haciendo todo ese trabajo porque el problema era una BIOS. Entonces, esto es un caso muy interesante que me agrada mucho haber compartido con ustedes. Espero que, bueno, les pueda servir a los colegas. En este caso también le tengo que agradecer a San Robert. Le tengo que agradecer a San Robert porque me salvó de conseguirme el archivito que justo funcionó. Y bien, me gustaría escuchar sus comentarios. No soy el dueño de la razón. No quiero decir que lo que yo digo es la última palabra. Les pido que en los comentarios siempre se manejen con respeto. Se manejen de una manera... No vengan a los comentarios a decir, mirá, yo soy más grande, yo soy el que más sabe. No. Vengan tranquilamente. O sea, todo lo que dije acá no tiene que estar ni 0 ni 100% correcto. Yo tengo mi experiencia y ustedes tienen la suya. Acá no es que nadie sabe más que nadie, sino que tenemos conocimientos distintos de distintas cosas y entre todos podemos hacer algo mejor. Entonces yo le he pasado lo que yo analice de esta placa a ustedes y me gustaría que de una manera también respetuosa y correcta, ¿no? O sea, tampoco hablemos por hablar, sino que si tienen una base de lo que estamos hablando, si tienen una idea, una experiencia, han escuchado algún comentario, han hecho alguna prueba de estas, tienen algo para compartir, compártanlo, comenten, dejen sus comentarios para que podamos seguir analizando estos casos, para que podamos seguir evolucionando en lo que es el análisis de este tipo de defectos que lamentablemente hace muchos años que está estagnado. ¿Bien? De resto, solo me queda desearles feliz Navidad, que la pasen muy bien. Ya falta muy poco, no creo que vaya a hacer otro video antes de Navidad, pero deseo que la pasen realmente muy bien, que la disfruten mucho, que se relajen. Sabemos que este es un trabajo que nos estresa bastante, nos cansa bastante. Y entonces lo mejor que hay es una buena Navidad para estar con la familia, comer un pedazo así de carne. Ay, sonó gay. Bueno, pero comer un pedazo así de vaca muerta. Listo. Y poder disfrutar, tomar algo, pasarla bien, relajarse un poquito de todo lo que es el estrés del día a día que nos trae este trabajo, ¿no? Así que, sin más, me despido, que la pasen bien, que tengan una feliz Navidad, todos ustedes, toda su familia, un gran abrazo y bueno, nos vemos en el próximo video ya.